Saludamos a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra escritura se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Estaremos tomando ahí la escritura para nuestra plática en esta mañana, dándole gracias a Dios por su presencia y por la presencia de cada uno de ustedes. Mientras que el Espíritu Santo se mueve en reverencia, todos seamos reverentes, porque el Señor siempre tiene algo que darnos. Y vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 6, 25 al 34. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre Santo, tome control de nuestras mentes y de nuestros corazones. En su santo nombre hemos leído su palabra. Esperamos el contexto en el nombre de Jesucristo. Satanás, te rechazamos. Sal fuera, vete fuera de la audiencia, de nuestras mentes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomando nuestro asiento, dándole gracias a Dios por su misericordia, entonces estamos nosotros continuando con este pensamiento en una serie que Dios nos ha dado. Confiamos en el Señor que nos ayude, que nos conceda poder encontrar en esta mañana lo que hemos venido buscando. Al estar aquí en la presencia del Señor, pues recordamos y nos damos cuenta que somos o éramos indignos, pero por su gracia aquí estamos. Sí, amén. Dijo el Señor Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces somos bienaventurados. Bien, confía en Dios, nos conceda la quietud.
y que podamos cada uno de nosotros ser bendecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana tomamos nosotros el tiempo para tomar la lectura. Y ahora confiamos que el Señor nos conceda poder ver el objetivo. Y en esta serie que Dios nos ha dado, el tema se llama Características del Vencedor. Y ahora estamos tomando la característica número 9. Y el tema es la preeminencia a Dios. Y usted está mirando que todas las características se fusionan o se combinan. Y nunca, aunque lleguemos a la característica número 100, yo no sé si lleguemos hasta esa, pero aunque lleguemos al número 100, siempre nos va a mandar a la primera característica: negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo va en episodios. Unos en esta congregación estamos negados al 50, otros al 40, otros al 60. ¿O no? Pero para ser parte de la novia tenemos que negarnos al 100%. Como dice el dicho, al 100 y pasadito. En esta mañana entonces la número 9 es la preeminencia a Dios. En esta vida nos presenta el enemigo muchas puertas abiertas. Y dice un proverbio: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de perdición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Siempre orar a Dios, confiar en Dios que le dé la guianza, la sabiduría para tomar esa decisión que no conviene, para no tomar esa decisión que no conviene, perdón, y para tomar la decisión que nos conviene. El diablo nos pone espejismos fantasiosos, pero Dios nos ayude. En esta mañana entonces, al estar aquí, pensamos nosotros en este gran pensamiento concerniente a lo que nuestro Señor Jesucristo ahí habló. Y vamos a darnos cuenta que antes de que nosotros le demos la preeminencia a Dios, ¿sabe qué? Él nos la dio primero. Nunca le vamos a ganar a Dios, jamás. Si tengo fuerza para levantar mi mano y glorificar a Dios, es porque primero Él me dio la salud y me dio el sentir en mi corazón de hacerlo. Este pueblo de Dios es un pueblo tan peculiar, tan ignorando, tan incomprensible para los demás, que es extraordinariamente raro. Pero aquí vamos caminando con la ayuda del Señor. Bueno, al entrar así entonces, yo quiero darle un martillacito al tema del miércoles pasado. Sentí en mi corazón así hacerlo. Y si usted no ha escuchado el mensaje del miércoles, Hogar Dulce Hogar, humildemente, por amor a Dios y a su alma, le digo, escúchelo. Yo quiero darle el martillacito ahí al asunto, porque está dentro de nuestro tema todo. Y es de esta manera, mire, el hogar dulce hogar. Estamos viviendo, creciendo, aprendiendo, caminando en el camino del Señor, y queremos nosotros llegar a su presencia. Y que Él nos diga: bienvenido siervo fiel, bienvenida hija, bienvenido hijo. Es lo que queremos. Entonces, en este hogar de la iglesia tiene que ser hogar dulce hogar.
Entonces aquí donde queremos remachar un poquito el clavo. Escúcheme usted esto, eso. Que el subtítulo fue el original. Es que hubo un hogar original en la tierra que fue establecido en el huerto del Edén. Y si nos vamos más atrás, pues entonces el hogar, dulce hogar, fue donde estábamos usted y yo, allá en la mente de Dios, en la eternidad, antes de que existiera un átomo, una molécula, antes de todo. Y remontándonos más allá, el Hijo de Dios predestinado, allá estuvimos, ciertamente que sí, la Biblia sí lo dice. Ahora entonces pensemos en ese original. Estoy metiendo esto entre paréntesis, hablando del original. El Hijo de Dios, el creyente restaurado, nacido de nuevo, llega a ser original. Entonces, cuando usted recibe un billete falso, usted automáticamente dice: es que existe un original. Porque para que haya un billete falso es que hubo uno original. Ahora aquí el asunto es, usted se da cuenta, ¿qué puede comprar usted con un billete falso? Legalmente nada. Haciendo trampa, pues lo mete entre los originales y pasa. Pero cuando se dan cuenta se lamentan. ¿Verdad que sí? Lo está captando. Entre el original o los originales hay falsos. Entonces, para que un hogar sea original, tiene que tener ese espíritu original, el Espíritu Santo. De otra manera, tanto la casa, el hogar como la iglesia son falsos. Es duro decirlo, pero es la verdad. Por eso cuando usted viene a oír o va a oír la palabra de Dios a cualquier lugar que vaya, usted tiene que estar seguro que lo que está escuchando es la palabra de Dios. Porque si no es la palabra de Dios, entonces no es original. Y si ese billete que es falso, ¿qué le pasa? Lo tienen que desechar, destruir, lo tienen que triturar para que no siga engañando gente. Iglesia, por eso Jesucristo dijo en San Juan 14:3 que vendrá y se tomará a sí mismo. Él es el original. Y si queremos irnos con Él, tenemos que ser originales. Dios nos ayude. Estuvo fuerte el martillazo. Es la verdad. Y si el hermano Claudio no predica la verdad, dele martillazos, ¿sí? Para que se acomode. Cualquier hombre que no predica la verdad es falso. Dios nos ayude. Entonces, al mirar la palabra del Señor, usted tiene que estar con la antenita bien atenta para que no se le dé nunca gato por liebre. Aunque con hambre hasta el gato nos comemos, ¿verdad? Pero es mejor que no nos den gato por liebre. Muy bien. Vayamos entonces a la meditación de esta mañana. El Señor Jesucristo nos está diciendo aquí en esta escritura. Quiero compartirle a usted. Lo que el Señor está diciendo es primeramente la gran ilustración, el gran ejemplo de cómo es que antes de que usted tenga necesidad de algo, Él ya lo sabe. Eso significa que la preeminencia es de Dios. ¿Usted está aquí porque eligió a Dios? Él lo eligió a usted. A ver, amén. Gracias.
Veamos esto. El Señor está diciendo ahí, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando estamos mirando esto, es una cosa muy profunda. Y es normal que el ser humano nos afanemos y preocupemos, es normal. Pero cuando volvemos en sí decimos, bueno, pues ¿de qué me preocupo si Dios con su poder creó el mundo? Y me creó a mí. Amén. Él puede darme lo que necesito. Amén. Él nos está dando la ilustración de que Él primeramente tiene en control todas las cosas. La estrella no se mueve, la estrella no se mueve de su lugar. La luna allí se está porque allí sí está, porque es órdenes del jefe. El sol allí se está y el mar allí se está, todo porque es órdenes del jefe. El mismo jefe, el Señor Jesucristo hablando, nos está dando la ilustración. Vayamos captando eso. Mirad las aves del cielo, otro ejemplo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, a veces hemos llorado porque la quincena no nos alcanza. Lo está leyendo. ¿Qué hace el creyente? Padre, aquí estoy. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? No podemos hacer nada más de lo que ya está. En el caso mío, así me vieran empastillado, como hacen las pieles de los tejones cuando los matan. Le ponen una varita que quede bien estirado. Así a mí, mi papá y mi mamá me hubieran podido haber estirado, no iba a crecer más de lo que ya venía el destino. Alguien dice, no, yo crecí porque jugaba básquetbol. No es cierto, es que ya tú venías porque ibas a ser alto, porque ibas a ser alto. Aquel chaparro, ni aunque lo colgaran ni con las... No, es chaparro. Gloria a Dios. Todo está en la Biblia. Entonces esto nos empieza a tranquilizar a nosotros. Bueno, pero entonces, ¿de qué me preocupo? Hay una preocupación real. Sí, ya sabe usted. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí lo sigue diciendo. Pero si acaso tenemos que estar preocupados por algo, es por ese Espíritu Santo. Versículo entonces 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y allí sigue el ejemplo, hermano. Y entonces nunca olvidamos todo eso hasta el versículo 32. El Señor nos está dando la ilustración que no te afanes ni te preocupes de más por las cosas materiales. El versículo entonces 33 nos da la respuesta, y es ahí nuestro tema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, hermanos, ya vemos esta gran ilustración. Ahora, quiero compartir con ustedes del mensaje que se predicó en el 63. Cristo es el misterio de Dios revelado. Para que usted vea todo lo que está aconteciendo, porque tiene que ser la verdad de Dios. Dios ha tenido un propósito triple en este gran misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes de que el mundo comenzara, tiene en eso un propósito triple. Y
Ahora, de lo que queremos hablar en esta mañana es, ¿cuál es ese propósito triple? Ahora, yo creo que con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos lo mostrará. Ahora, si Él tenía este propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple. Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Ese es lo primero. Primero Dios se revela a nosotros. Sí, amén. Mire, para que usted esté aquí, es porque Dios se le reveló a usted. Amén. Usted viene en su corazón anhelando hallar gracia y perdón, amor. Viene anhelando hallar vida eterna. Es que Dios se le reveló, que le dijo en su corazón: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso está esto aquí. Entonces esa es la cosa a la que estamos ya mencionando, que Él, primeramente, Él es el que nos da la preeminencia. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, no. Él tiene que mandar a Jesucristo. ¿Por qué? Al nacer de mujer. Porque Él es Jehová Dios, quien abarca todo espacio, tiempo y eternidad. Por tal motivo Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá del ciclo del cientos de billones y trillones de años luz por el espacio, y allá afuera a lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso y aún lo es, cómo podría Él darse a conocer? Pero lo que Él quería hacer, Él amaba el ser padre, porque Él era padre, y la única manera como Él pudo expresarlo era viniendo a nacer de un hijo, a nacer un hijo. Y ese hijo fue el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús continuamente Él decía: el Hijo del Hombre ha venido. Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos no sabían, pero ahora nosotros lo entendemos por la gracia de Dios. Él quería expresarse a sí mismo. Sí, Señor, esa fue la primera de tres. Quería expresarse a sí mismo a su pueblo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos, que era para la raza humana. Hay un dicho que dice: cuando tú vas, yo ya vengo. ¿Verdad que sí? Es lo mismo que dice Jesús: cuando tú vas, yo ya vengo. ¿Tú me amas a mí? Amén. Dice el Señor: yo te amé primero. Alabado sea el Señor. Todo. Entonces, darle la preeminencia a Dios, quedamos cortos. Él nos dio la preeminencia primero. Número 2, segundo propósito: para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Ahí lo tiene, quedó claro. O sea, el primer propósito es darle Él la preeminencia a Luisito. Segundo propósito es que Él le dé la preeminencia a él. Sí, amén. Dice: en su cuerpo de creyentes, lo cual es su novia. ¿Me escuchó, novia del Señor? Sí, amén. Es su novia, para que Él pudiera vivir en las personas. Ahora, Él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó a ellos. Por tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Oh, vaya, cuando esto es rico para mí, el solo pensarlo. ¿Entienden cuál era el propósito de Dios entonces? Porque sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva. ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Entonces Él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo, porque ellos habían caído. Pues Él pudo haber sido un padre allá, es cierto, pero Él también es un salvador. Sí, Él lo es, porque yo he tenido esa experiencia. Estaba perdido y Él me halló. Él es nuestro salvador y Él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo.
¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. Oh vaya, a Él sea toda la honra y la gloria. Y si usted quiere escribir en su libreta, 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice ahí que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Amén. Ahí escríbalo. 1 Timoteo 2:5, para que quede bien anclado. Cuando pienso en eso, yo solo veo las denominaciones pasar de la escena y todo lo demás desaparece. Cuando veo el gran propósito de Dios revelándose y teniendo, fíjese, y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo. La plenitud de la deidad corporalmente fue en Cristo, y después, para traer esa plenitud de deidad corporal a una gente donde Él pudiera tener la preeminencia, el mando y el liderazgo. Voy a repetir esto para que quede bien anclado. Mire, fíjese cómo está aquí una conjugación de cosas, muy tremendamente. Veo que es un poquito complicado captarlo, pero mire, cuando veo el gran propósito de Dios revelándose y teniendo, fíjese, primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporal. Esa es la primera preeminencia, que Él se reveló a usted y a mí a través de Cristo. Y luego después, vea usted esto, y después, para traer esa plenitud de la deidad corporal, se fija usted lo que está diciendo exactamente San Juan 14:3. La plenitud de Cristo tiene que estar en la novia. ¿Seguro? Ahí está la gran complicación para mucha gente. La deidad de Cristo, que estuvo en ese cuerpo llamado Jesús, tiene que estar ahora en un cuerpo llamado la novia de Jesucristo. Eso es un bocado muy grueso. ¿Cómo yo voy a abrazar a Cristo en ese hermanito? La Biblia dice que sí. Por eso, iglesia, cuando usted le da un abrazo a la hermana, debe dárselo con ese afecto, si estamos entendiendo esto. A mí me gusta cómo me da el abrazo mis hermanos, porque escrituralmente aclaramos: prohibido, pecado es abrazarse hombre y mujer que no sea su esposa. Cosa que permiten muchas personas. No estoy hablando de ellos mal, pero si Dios tiene santidad, esa santidad se refleja en el respeto. Amén. Y esa santidad tiene que estar en el pueblo. Entonces, hermano, ve usted entonces esa deidad, o sea, Cristo, la divinidad de Dios puesta en un hombrecito llamado Jesús. Después, para traer esa plenitud de la deidad corporal, dice: a una gente. Se fija ahora, a una gente, un tipo de gente peculiar, separado, escogido, electo. Esta gente no se da por montones. Privilegiado es usted que hoy vino al culto, gracias a Dios. Vea usted este recorrido. Yo le invito que lo escriba en su libreta y en la semana recórralo. Nada más piense en eso. Nada más piense en cada uno de estas características.
hasta llegar ahora a la número 9, de la cual estamos hablando. Sí, amén. A una gente donde él pudiera tener la preeminencia, una coma, número 1. Aquí póngale un cuadrito, hermano. Y vamos a poner esas 3 cositas con lo que Dios quiere o lo que Dios está demandando de ese pueblo. Y ese pueblo no es obligado. Número 1, vamos a poner 3. La correspondencia, póngale ahí la correspondencia a Dios. Él ya nos dio la preeminencia. Ahora, en correspondencia a Dios, para corresponderle, nosotros, número 1, le damos la preeminencia. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Recibimos el mando, número 2. ¿Sí? Aquí hay un detalle. La correspondencia a Dios es esa. Aquí es número 1, hermano. Esta es la correspondencia a Dios. Aquí es número 1. En lo que estamos hablando es la correspondencia a Dios, que se define en 3. Número 1 es la preeminencia a Dios. Número 2, aceptamos su mando. Y número 3, aceptamos su liderazgo. Es lo que está diciendo ahí. Amén. Mensaje: Cristo, el misterio de Dios revelado, predicado en el 63. Ahora esto es para un pueblo especial. Aceptamos, gracias, aceptamos nosotros el liderazgo. Que Dios les bendiga. Esa es una cosa. Sí, amén. No el liderazgo del pastor, no. El liderazgo de Jesucristo. Amén. ¿Quedó claro? Muy bien. Le damos la preeminencia, número 1. Aceptamos el mando y aceptamos el liderazgo. Solamente la preeminencia. Gracias. Pablo, ahora veamos. ¿En qué constituye eso a esa gente? Veamos esto. Quizás cuando nosotros escuchamos la palabra prisionero nos da terror pensar en prisionero. Pero una persona que no ha recibido a Cristo es prisionero del pecado y del mundo. Sí, amén. Sí, amén. Y la persona que ha aceptado a Cristo, ¿qué cree que es? Prisionero de Cristo. Amén. Gloria al Señor. O sea que escogemos aquí, queremos ser prisioneros. Sí, amén. Si yo soy prisionero de Cristo, pues mi prisión y mi cárcel está en la gloria. Amén. ¿Quién quiere estar encarcelado ahí en la gloria? Amén, todos. O sea que no es medias tintas, o somos o no somos. Sí, amén. Prisionero de Cristo es a sus órdenes, jefe. Amén. Sí. Sí, amén. ¿Por qué? Porque soy su prisionero, soy su súbdito. Amén. Mire, Pablo, un prisionero, cuando Dios logra que usted sea su prisionero, entonces usted solo puede hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Amén. Pues, eso está, parece un fusilazo, ¿verdad? Como una ametralladora, Aleluya. ¿cierto? Sí, amén. Cuando somos prisioneros, solamente hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Sí, amén. Pablo, con todo su gran intelecto, él fue instruido por Gamaliel para ser un gran sacerdote o rabino o algo. Y él tenía grandes ambiciones. Intelectualmente él era un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Dice, pero él tuvo que sacrificar todo eso. ¿Este marcador rojo? Yo le digo que siempre nos va a mandar al primer
La primera característica. Lo está notando, pero él tuvo que sacrificar todo eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién? Pablo. Tuvo que sacrificar todo su conocimiento, su intelectualidad que tenía en la religión farisea. Tuvo que sacrificarlo todo. Dios lo llevó al desierto de Arabia para darle allá su limpiamiento y su llenura, y le costó a Dios 3 años y medio. Entonces nos manda a sacrificar todo. Amén, iglesia. Es que yo quiero que lleguemos a la gloria, hermanos. No crea que nomás por estar yo diciendo las cosas, no. Algún día vamos a tener el último culto aquí en la tierra. Por eso yo digo con todo respeto, si es necesario decir la verdad. Si nos duele, I'm sorry, dijo el gringo, pero es la verdad. Porque la verdad, dice la Biblia, dijo el apóstol Juan, os hará libres. Para llegar a ser parte de la palabra, él tuvo que sacrificar todo para expresar a Jesucristo. Entonces, ahí hay un punto bien importantísimo. Cuando sacrificamos nosotros todo por la palabra de Dios, entonces expresamos a Jesucristo. Pero si como buen creyente, fiel creyente a la iglesia, yo voy a expresar lo que la iglesia dice y hace. En el otro término, no me confundo. Son dos cosas diferentes. O hacemos lo que la iglesia dice, o hacemos lo que Cristo dice. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque poca gente quiere sacrificarse para obedecer la palabra. Si la iglesia y el pastor blandea y permite, con ese me voy, ese está suave. ¿Me entendió? Pero Pablo se sacrificó, echó fuera todo para ser prisionero de Cristo. Amén. A tal punto que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Usted no tiene que hacer lo que yo digo, que yo hago, tiene que hacer lo que Cristo dijo que hagamos. Amén. Eso es la aclaración. Sí, amén. Él tuvo la noción de ir a un lugar donde algunos hermanos le habían llamado, pero a él le fue prohibido por el Espíritu Santo hacer su propia voluntad. O si la gente a un medio espiritual pudiera captar esto, a él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él era un prisionero de Cristo. Notemos, nunca olvidemos esto, que nuestra mente siempre está luchando contra el corazón. En el corazón se encuentra el Espíritu. Podemos llamarle el nuevo Espíritu de Dios. El Espíritu que está lleno de usted, el nuevo Espíritu de Dios le dice, ve a la iglesia. Pero su hija, su hijo, su hermano, su hermana, su pariente cercano le dice, vamos al río. Ya me voy a regresar a mi pueblo, a mi casa, a Estados Unidos, donde sea. Yo quiero estar conviviendo contigo esta mañana, el domingo en la mañana. ¿Qué le dirá el Espíritu Santo a usted? Vaya a atender a su pariente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, amén. ¿Sabes qué? Te quiero mucho, te aprecio mucho. Yo te invito a la iglesia y ahí vamos a orar por ti para que te vaya bien en el camino. Amén. Saliendo del culto nos vamos al río. ¿Qué te parece? Es bueno dialogar. Tampoco ser tajantes. No, no, tampoco. Hay que tener sabiduría. Entonces un día estaba una divina. Pablo sabía que tenía la potestad de expulsarle a ese diablo, pero él solo podía hacerlo siempre y cuando fuese la voluntad de Dios. Él nunca le expulsó ese espíritu hasta que Dios se lo ordenó. Entonces Dios tuvo un prisionero. Usted no lo intente por su propia búsqueda.
Luego Dios tuvo que investir a este hombre o dotarle con poder suficiente para que él pudiera ir allá. Él dijo, Señor, le dije, ahora déjenme hablar de Moisés. Moisés fue y le dijo a Faraón lo que tenía que decirle. Y vino al Señor y le dijo, ya lo hice, Señor. Y él no quiso hacer. Él le dijo, entonces toma tu vara. Dios hablando, esa es la palabra de Dios. Ve allá, apúntala hacia el este y llama a las moscas. Y moscas vinieron a la creación. ¿Por qué? Porque Dios tenía un prisionero en la tierra. Oh, si Dios pudiera conseguir prisioneros en esta mañana. Y prisioneras. Ahora, ahí es cuando Él puede expresar la preeminencia. Ahí es cuando Él puede expresar la preeminencia. Él tiene al hombre y a la mujer para que así Él solo conozca a Cristo. Él tiene al hombre y a la mujer para que así Él solo conozca a Cristo. ¿Quién? El pecador va a conocer a Cristo en usted. Primero es expresar a sí mismo plenamente a nosotros a través de Cristo. Segundo es para tener la preeminencia por este pueblo, su iglesia, la cual es el cuerpo, la novia, hasta que Él pueda tener entonces la preeminencia para expresar a sí mismo a través de ellos. Entonces, hermanos, es duro decirlo, pero la novia de Cristo le da la preeminencia a Cristo. Amén. En lo natural, para no ser infiel, para que no se tenga ese mal concepto de una mujer tiene que serle fiel desde que empezó a noviar. Número 3. El número 3 es para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado en el huerto del Edén. Y para poder caminar de nuevo en el fresco de la tarde con su gente, como lo hacía allá en el principio, y tener compañerismo con ellos. Ese es el número 3. Y se lo explico brevemente. Número 1 es, Él nos da la preeminencia. Número 2, nosotros le damos la preeminencia a Él. Número 3, Él nos restaura su reino del Espíritu Santo y nos hace caminar con Él en compañerismo. Espero que haya quedado claro. En eso concluyo. Ahí. Ahora miren, en el monte de la transfiguración, en el testimonio de Dios mismo, este es mi hijo amado, dijo Él. A Él oíd. Allí estaba Moisés representando la ley, allí estaba Elías representando a los profetas. Ellos desaparecieron y solo quedó Jesús. Y entonces una voz se oyó y dijo, este es mi hijo amado, a Él oíd. Ahí hubo 3 representaciones. Uno fue la ley, otro fue los profetas y el tercero era Cristo. Y esa voz dijo, este es mi hijo amado. Dios plenamente, no manifestado en profetas, no manifestado en la ley, sino que en ese día vino a manifestarse plenamente en su Hijo Jesucristo. Ahora vea usted la diferencia. El único que tiene misericordia es Cristo. Dice, la ley lo encarceló al hombre, pero no podía sacarlo. Los profetas son la justicia de Dios, sí, para condenar al hombre y ejecutarlo con eso. Pero Jesús fue el amor de Dios y la revelación para hacerle saber a una simiente predestinada que Él le había llamado. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor. La plenitud de la deidad dándose a conocer. Este misterio secreto ahora ha sido revelado, que Dios se ha manifestado. Dios y el hombre entonces llegando a ser uno.
El hombre ungido, Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ser ungido. El ungido de Dios, que fue ungido con la plenitud de la deidad. Oh, vaya, ¿cómo puede la gente dudarlo? Donde una vez, en parte Moisés lo tuvo, sí, en parte lo tuvo David, parte de Dios. Pero, oh, vaya, pero aquí Jesucristo, Él está manifestado en la plenitud, la deidad misma de pie sobre la tierra. ¿Lo capta usted eso? Dios en su plenitud para morir por el pecador. Qué gran misterio, hermano. De esa manera, y así de esa manera, poder traer una vida santificada. Si usted se fija, amado hermano, cuando damos este primer paso, estamos en proceso de llegar a una vida santificada. Amén. Mire, si no damos este paso, así nos moramos de viejos en la iglesia, nunca tendremos vida santificada. Tenemos que negarnos. ¿Fue mandato de Jesucristo, sí o no? Sí, amén. Así lo dijo. Así lo dijo. Una vida santificada a su iglesia. Y luego dice, para Él tener la preeminencia. Ahí lo tiene. En plenitud en su iglesia para manifestar toda promesa en estos últimos días conforme lo había prometido para los últimos días. Ahora escuchen. La pregunta es, iglesia, fíjense. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué? La pregunta es, aquí dice, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué? La pregunta es, ¿le estamos dando la preeminencia? Esa es la pregunta. Llega un apretón. Ya hablamos de profeta y de ley y de Jesucristo, que Él dijo a Él oír. Pero viene la pregunta tajante. ¿Lo están haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Dios en nuestros corazones nos ayude. No, exactamente, no quiero que me responda. Pero la pregunta es para mí, Claudio, ¿lo estás haciendo? ¿Le estás dando la preeminencia a Dios? Dios nos ayude. Y luego dice, pellizquémonos ahora un poco. Estoy leyendo. Cada uno. Queremos un hogar bendecido, una vida bendecida. Esa es la clave. Esa es la clave. Sí, amén. Pellizquémonos ahora un poco. Observen. ¿Para qué fue manifestado Jesús? Para mostrar a Dios. Él era Dios, tenía que serlo. Ningún hombre podía morir, ningún profeta podía morir. Él era Dios de los profetas. Él era los profetas mismos. Él era en los reyes. Él fue la historia. Él era aquel que debía de venir, el que era, el que es y el que ha de estar en este día. El mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él fue manifestado para ese propósito. Y por medio de ese propósito, Él logró una iglesia. Eso está hermoso. Por medio de ese propósito, Él logró una iglesia. Si usted va a una iglesia o a la otra iglesia, pudiera ser que ellos digan, es por nosotros, y es por nosotros, y está bien. Pero cuando estamos nosotros hablando realmente la realidad de las cosas, es que Él logró una iglesia, realmente una iglesia que llegó a ser prisionera de Cristo. No se refiere a esta iglesia o aquella iglesia, se refiere a individuos. ¿Sí? Hermana o hermano, si no hemos llegado a ser prisioneros de Cristo, entonces no nos está mencionando en esa iglesia. El prisionero de Cristo le da la preeminencia a Dios. La novia de Cristo le da la preeminencia a Dios. Que Dios nos ayude. Yo sé que es fuerte. Él es el mismo.
Y por medio de ese propósito logró una iglesia, para que Él, la plenitud de Dios, pudiese traer a cumplimiento toda palabra prometida de Dios en estos postreros días. Cuando obtenga las preeminencias, la preeminencia en la iglesia, la posición, su lugar en la iglesia. Ahí estamos hablando de que realmente Cristo es primero y nuestros planes, como ya lo leímos una vez en el mensaje. ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Que es primero Dios? ¿Después quién? Mi familia. Y después yo. Aún inclusive hablando cuando queremos nosotros cumplir con Dios, con lo que Dios nos ha escrito en su Biblia. Si yo recibo de propina 20 pesos, ¿qué cree que hago? Yo anoto, aunque en ese momento no guarde los 2 pesos, pero yo anoto, debo 2 pesos de diezmo. Bueno, eso soy yo. Porque no puedo estar predicando sin primeramente yo experimentar y hacerlo. Queremos la bendición de Dios. Ahí la Biblia dice que ahí está la grande bendición de Dios cuando Dios abre las puertas de los cielos. Bueno, es que entra en ese pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, solamente usted piense. Para ir cerrando ya, piense en esto. Mire, hay una escritura en la Biblia, San Juan 5:37-39, si me ayuda el hermano Luisito a buscarla. San Juan 5:39 dice, ahí, dijo el Señor. Mejor búsqueme Lucas 7, hermano, y eso solamente se la voy a decir así. Búsqueme Lucas 7:36. En San Juan 5:39, el Señor hablando con aquellos fariseos, les dijo, porque aquellos fariseos estaban atacándole. Y le dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Yo quiero decirle a usted en esto, que para desenmascarar lo que Satanás está haciendo, esta escritura ha sido tergiversada. Bórreme esto y escriba la palabra tergiversar, hermano. Tergiversar. Quizás sea una nueva palabra para usted. Yo quiero que usted note aquí que el Señor Jesucristo está diciendo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice ahí. Entonces, esta escritura ha sido tergiversada por Satanás para dar, como dice el dicho, para darle a la raza humana a tole con el dedo. ¿Por qué? Dijo el Señor Jesucristo, tergiversar. La palabra tergiversar significa interpretación errónea de un asunto. Eso es tergiversar. Por eso es una realidad para un ministro tener que decir, estoy comprometido a decir la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con esa escritura? Cuando dijo el Señor, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis vida eterna. ¿En ellas quiénes? En las Escrituras. Y ellas dan testimonio de mí. ¿Quiénes? Las Escrituras. Lo que Satanás hizo fue hacer multitud de iglesias y cada una dice decir la verdad. Cada una dice dar el testimonio de Jesucristo. He ahí el reto para la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta de todas las iglesias. El reto entonces ahora es que cuando esa escritura se hace vida en nosotros, entonces se cumple en cada persona. Dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo no soy la vida eterna.
pero creo que tengo la vida eterna. Usted no es la vida eterna, pero usted tiene vida eterna. Ahora, ellos dan testimonio de mí. ¿Cuándo es cuando la persona da testimonio de Cristo? Cuando se negó a sí mismo. Así de fácil. Entonces Satanás vino y tergiversó la escritura. No es la iglesia. Yo quisiera que esto nunca lo olvidara. No es la iglesia, es el individuo que ha sido llamado por Dios para dar testimonio de Jesucristo. En Lucas 7:36, yo quiero leerle a usted en breve. Jesús, uno de los fariseos, dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, esto lo dijo entre sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Y ahí viene el ejemplo que le da. Ahora, dice versículo 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Dice el 45, Simón, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Amén. Ahora, en conclusión de esto, yo pregunto, ¿quién le dio la preeminencia a Jesús? Yo quería leerle, ¿verdad? Usted sabe, ¿quién le dio la preeminencia? La mujer. Otra pregunta, iglesia. ¿Qué consiguió esta mujer al darle la preeminencia a Jesús? Gracias, póngase de pie, hermano. Gracias. Cerrando, yo quiero leerle a usted Hechos 4:1. Para que usted vea, hermano, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 2, primeramente. El ejemplo de cómo Dios ha venido trabajando con sus hijos. Amén. Dice Pedro y Juan ante el concilio: por darle preeminencia a Dios, estamos expuestos a muchas cosas. Pero mire, escuche. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Note que los que han perseguido siempre a los hijos de Dios no son los incrédulos, son los religiosos. Ahí usted está mirando que son los religiosos. Vayamos al versículo 14 del mismo capítulo. Estos hombres, Pedro y Juan, hicieron ahí un milagro, Dios a través de ellos. Versículo 14.
Y viniendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Haga de cuenta que hicieron una bolita para tomar acuerdos. Conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vea usted, amenazarles. Versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí el asunto es: ¿qué haría usted si le dan a usted una amenaza que no venga usted al culto, que no adore usted a su Dios? Quiero que sepa que esa profecía viene. Por eso es necesario que usted y yo ahora nos neguemos completamente, nos rindamos a Él y Él se va a encargar de nosotros. Hablaron entonces con ellos y les intimaron y le dijeron, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro y Juan. Recuerde que el hermano Juan era un jovencito. Aquí el que llevaba siempre el liderazgo era el apóstol Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No era una pregunta, era simplemente ahí les va para que lo mediten y vayan otra vez y dialoguen ese pensamiento. ¿Verdad que sí? Lo repito, porque para esto se necesita tener a Dios en sus vidas, hermano. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, hermana, ¿no es la misma situación que se nos presenta cuando nos invita a alguien? Decirle: juzga tú si es justo obedecer primero a ustedes que a Dios. Estamos hablando de las características del vencedor. Yo quiero ser vencedor, usted también quiere ser vencedor. ¿Cuál es la clave? Esa es la clave. Bueno, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ándele, ha sido más claro. Lo dijo el apóstol Pedro. Ahora, después de eso, de esa amenaza, ellos siguieron haciendo el trabajo que Dios les había encomendado. Y vayamos al 5:27 del mismo libro de los Hechos. Qué hermoso es que Dios nos salvó, hermanos. La verdad, qué cosa tan hermosa. Si no fuera así, usted y yo estaríamos ahorita en cualquier lugar. Póngale que no haciendo cosas malas, pero sin Dios, hermano, es una cosa triste. Me gusta esto. 5:27 al 30. Mire, los amenazaron primero y ahora dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Vea, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué ironía, qué absurdo que los mismos que lo crucificaron estuvieran diciendo que no lo habían crucificado. Respondiendo Pedro, versículo 29, dijo: y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se lo repitió otra vez. Yo le voy a invitar
repita conmigo después de mí, porque tiene que el diablo darse cuenta que la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. ¿Y a quién le vamos a dar la preeminencia? Versículo 29. Después de mí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así sea el esposo, así sea la esposa, así sea mi abuelo. Dios los bendiga. Amén. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Punto. Y sigue diciendo, pero yo hasta ahí le dejo. Pero yo quiero que vea, capte aquel valor del hermano Pedrito. Él sabía que la sentencia era muerte. A usted no lo sentencian de muerte si no viene al culto. Sin embargo, y así viene. Y le damos la preeminencia al tío, al pariente. Porque me prestó 500 pesos. Bueno, entonces cúmplele. A ver si ya después ya no te presta. Ellos eran amenazados de muerte, mas sin embargo se paró el hermano Pedro con todo el valor y dijo: es necesario obedecer primero a Dios antes que ustedes. Ándele pues. Entonces vemos que el apóstol Pedro se paró por Dios, y todos los apóstoles, y el apóstol Pablo, y sellaron con sus vidas la entrada a la gloria. Pero ¿qué cree? Allá nos están esperando. Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero que la pierda por causa de mí, este la hallará. Solamente escuche esto. Mensaje le den de Satanás, predicado en el 65. Mire, ¿qué si su padre le dijera a usted, usted siendo un hijo leal a su padre, y él le dijera: hijo, no entres a nadar en aquella agua porque hay cocodrilos? Y luego un individuo aparece, Satanás en cualquier individuo aparece, y le dice: seguramente en agua tan hermosa como esa no podrá haber cocodrilos. Ahora, ¿a quién le va usted a obedecer? ¿A quién le va a prestar atención ese hijo? Fíjese, si es un hijo genuino, escuchará a su padre. Esto está fuerte. ¿Cuántos hijos genuinos habemos aquí? Amén. Amén. Y un hijo genuino, una hija genuina de Dios, primero toma la palabra de Dios. A mí no me importa lo que cualquiera otro diga. Ellos tomarán la palabra de Dios primero. Amén. Ejemplo: hay veneno en la copa y ellos lo creen. Teniendo fe en toda su palabra, sus simientes produjeron un Edén de santidad, amor y vida eterna. Tres cosas. Sus simientes, la simiente de Dios, produjeron un Edén de santidad, amor y vida eterna. Eso es lo que produjo el Edén de Dios: santidad, amor, entendimiento, perfección y vida eterna. Eso es lo que Dios está sembrando, su palabra, su simiente. Eso es lo que su iglesia será al final: santidad y amor, y culminará en vida eterna. Oremos.